Muy buenos días. Hermanos, bendecido día tengan hoy en el nombre del Señor. Que la paz, que el amor, que la sabiduría, que la fuerza, que todo lo que viene de lo alto, que todo lo que proviene de Dios, esté con todos ustedes, esté con sus familias, se manifieste en el trabajo, en su hogar, en su escuela, en donde quiera que estén, que Dios esté con ustedes y esté de una manera donde le podamos abrir el corazón. El corazón, ese darle ese espacio que Dios se merece, un espacio grande, un espacio donde Él pueda moverse en completa libertad. El día de hoy, mis hermanos, me gustaría que habláramos del Evangelio de San Marcos, este Evangelio que es del capítulo 10, del versículo 17 al 30. Para los hombres todo es imposible, pero para Dios todo, todo es posible. Es un muy bonito pasaje. Este pasaje inicia con un encuentro de un joven rico con un maestro, con un rabí. Él encuentra este momento que los lleva a este encuentro que comienza con una pregunta. Y es que él desea de corazón alcanzar la vida eterna, pero al final se irá decepcionado. Para cumplir un bello sueño hay que tener la valentía, hay que tener lo necesario y hay que dar ese sí para poder transformarlo en realidad. Si hablamos de este joven rico, podemos darnos cuenta que él tenía una trayectoria brillante, una relación con Dios sostenida, pero era más bien algo más ético, algo bien circunscrito. Pero a pesar de que el cumplimiento era impecable de esos mandamientos, para él no era suficiente. Buscaba la plenitud de la vida, él tenía sed de Dios, él quería la vida eterna, tenía esa sed de vida eterna, le faltaba algo en el interior, como muchos lo hemos sentido. Hay veces que sentimos un vacío, por más que tenemos el trabajo que tanto queremos, por más que tenemos esas amistades, por más que todo lo que está a nuestro alrededor es algo grande, pero que no puede llenar algo que solamente alguien sabe llenar. Y sin adelantarnos, pues para este joven que tenía sed de Dios, tenía esa inquietud, una inquietud que le agitaba. Era una inquietud que topándose con un vacío en el interior, podríamos decir que no se conformaba con lo que tenía. Para él era algo muy poco y podríamos decir que buscaba un tesoro. Ese tesoro que sabemos a qué se va refiriendo poco a poco. Había un poeta, eh, Rainer Maria Rilke. Él hablaba de algo que llamó las ausencias que nos hacen vivir. Él decía que vivíamos de ausencias gracias a las cuales intuíamos una llamada, pero una llamada superior, una llamada más profunda que nos hacía salir de nosotros mismos jaloneados por la sed de infinito. Siempre queríamos más. Y en ese momento, en esas partes de este evangelio, una de ellas, Jesús pudo captarlo, fijó en él su mirada y lo amó. Precioso este versículo donde Jesús presta esa atención a cada uno de sus hijos, sin importar el dinero, sin importar si es rico, si es pobre, qué raza podrá ser. Él lo miró, fijó su mirada en él y lo amó. Y aquí tenemos una mirada y una llamada.
Esta vez, esta mirada está acompañada de una profunda expresión de amor por parte de Jesús, que es la parte de toda vocación, el amor. Esa mirada de Jesús es la primer respuesta a ese al pero que le da al joven rico. Jesús se anticipa, lo ama por esa inquietud que hacía de él una persona de preguntas y de búsquedas, y es ahí donde Jesús le propone un giro radical a la vida, una vida semejante al de la muerte y la resurrección, una muerte de ve y suelta toda atadura, y una resurrección de ven y sígueme. Un despojo total, pero a la vez una apropiación total de la persona de Jesús. Jesús, en quien está la vida eterna, la vida plena que buscaba este joven. Vaciarse para poder llenarse. Y es que conocemos la historia. Sabemos que el rico no acepta la propuesta porque tenía muchos bienes. Este joven tenía muchos bienes y el joven se fue entristecido. Y es que aquí podemos verlo también, que aquí hay una forma de ver esta parte. Podemos ver al joven rico de cierta manera que encarna la manera antigua de los escribas, ¿no? Esa manera del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se pensaba que si uno cumple con los mandamientos apegándose a la ley, se tendrían muchas bendiciones, que posiblemente podrían tener un concepto equivocado de esas bendiciones si es que lo pensaban en una manera material, ¿no? Y es ahí donde viene esa pregunta, maestro, ¿qué debo hacer para ganarme la vida eterna? Una pregunta de gran profundidad. ¿Cuántos pensamos en la vida eterna, mis hermanos? ¿Cuántos nos hemos preguntado cuál es la verdadera vida, cómo se debe vivir, si en verdad existe y si existe, cómo es? Y es que entrando en la mentalidad de ese joven, en los mandamientos cumplidos, se podría decir que el joven sentía con seguridad que cumplía con todo. Todo estaba correcto en ese camino. Y eran grandes virtudes cumplir con los mandamientos desde muy joven. Ese muchacho, ese joven rico, nos llevaba por mucho la delantera. Él ya estaba cumpliendo los mandamientos. Jesús lo miró con amor, con aprecio, viendo ese sacrificio, esas renuncias y viendo esos cumplimientos, su vida ética. Pero no siendo suficiente estos requisitos a la pregunta que había hecho el joven, Jesús lo invita a dar ese salto de fe, a dejar la confianza en Él, en su riqueza, en sus capacidades para poder seguir a Jesús, vendiendo toda esa riqueza, dejando toda posesión, renunciando a una seguridad que terminaba siendo limitada, que le permitía ser libre para seguir a Jesús. Suelta todo eso para que seas libre, para que me puedas seguir. Y como lo comentaba, el joven se retira entristecido. Se podría comparar a esa actitud de los fariseos, como les mencionaba a esos escribas, con este momento. Los fariseos y los escribas que estaban más seguros de su fe, de su cumplimiento de la ley, de ellos, de su entendimiento, que de seguir a Jesús. Cuando Jesús pasaba, pues qué tanto no recordamos
¿qué no decían de Jesús? Y Jesús les hablaba, y por más que hablaba Jesús, ellos estaban más enfocados en su propio entendimiento, en el cumplimiento de esas leyes. Y Jesús, recordemos que vino a perfeccionar esa ley, que vino a perfeccionar la vida. Y es que a veces los bienes materiales se convierten en un obstáculo, en todo apego, y se convierten en eso que impide abrir lo que Dios necesita, lo que Dios quiere darte. Abrirte a lo que Dios quiere darte a veces es difícil porque podemos ver muchas veces que tenemos lo tangible, lo palpable, lo que está visto, lo que está cerca, pero jamás nos permitimos que el corazón conecte con la razón, conecte con todo nuestro ser y podamos ver qué es lo que Jesús, qué es lo que Dios quiere darnos. ¿Y qué crees que Dios quiera darte en este día? Y es que a veces, mis hermanos, es porque tenemos las manos ocupadas. Cuando Dios quiere dar, ya no hay espacio. Ya no hay espacio porque no cabe nada en esas manos, están llenas, aferrándose a todo lo que podemos llamar nuestros bienes. Y gracias a esos bienes, pues no podemos recibir. La negatividad del joven rico resulta de una reflexión para Jesús y para sus discípulos. Jesús les hace caer en cuenta de la dificultad para quienes tienen riquezas de entrar en el reino de Dios y lo refuerza con una metáfora. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. El camello era un animal muy grande, el más grande que conocían en Israel. Y el contraste, el ojito de una aguja, que era una de las aberturas más pequeñas que se pueden apreciar en un objeto. Y con esta metáfora afirma algo que efectivamente es imposible. Los discípulos que dejaron todo por seguir a Jesús, dejaron casa, familia, esposas, se asustaron y le preguntan, ¿y entonces quién podrá ser salvado? Una pregunta que si nos ponemos bien a reflexionar, si nos ponemos atentos, es una pregunta que no se limita solo a ricos. Los discípulos sienten amenazada su salvación. Jesús dice, qué difícil les será entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas. Pero Jesús afirma tajantemente que es imposible para el hombre, no para Dios. Dios lo puede todo, recalcando una verdad incontestable, orientando la mirada humana en Dios, en dirección a Dios, lo eleva. Todo pudiendo contar con la potencia de Dios, es ahí de donde viene la salvación. Si todos contamos con esa potencia que Dios nos da cuando nosotros no podemos, ahí es donde encontramos esa salvación. Esa salvación que correspondiéndonos tomar con conciencia para abrirnos al horizonte de Dios, que bien en el corazón de la enseñanza de Jesús hay 3 expresiones de alto valor. Jesús siempre nos va a dejar enseñanzas al hablarnos al interior, al hablarnos al corazón. Y es que la primera enseñanza que nos deja es entrar en el reino de Dios.
La segunda, obtener la vida eterna. Y la tercera, ser salvado. 3 cosas, una misma realidad, y todo esto es la participación en plenitud de la vida de Dios. Con entrar al reino de Dios, recalca el ámbito con obtener la vida eterna, cuál es algo que bien se alcanza, y con el ser salvado, lo que realmente está en juego y de lo que se corre peligro de perder. Corremos peligro de perder la vida eterna si uno se deja enredar por las riquezas. El susto de los discípulos deja ver que también estaban interesados, así como lo estaba el joven rico. Ese momento en el que ir al encuentro de Jesús se vuelve de nuevo el centro de la atención, esta pregunta. La pregunta que hace este rico se vuelve el centro de atención. Fue el camino señalado para alcanzar la vida eterna. Hay algo aquí que puede pasar desapercibido, pero pongamos mucha atención en esta parte. Abriendo un paréntesis, podemos notar que el rico permanece en el anonimato. ¿Sí? No se dice su nombre, no es leíble su nombre, no sale, pero tenemos un adjetivo, el cual es el rico. Se puede decir que es su identidad, coincidía con su dinero. La identidad del rico coincidía con el dinero. En el Evangelio, mis hermanos, hay ricos que responden positivamente y sus nombres aparecen. Por ejemplo, está el nombre de Leví, de Zaqueo, de Susana, de Juana, discípulos y discípulas que asocian a los 12 de poner su seguridad, poner esa seguridad y sus prioridades para hacer crecer su vida a su alrededor, al poner todo al servicio de la misión del reino. Estos personajes entendieron la frase: dáselo a los pobres. El despojo que Jesús le pide a este joven rico consistió en compartir, darle todo a los pobres. Le pidió total solidaridad. Así es, mis hermanos, haciendo saber así, de ese modo, que el verdadero tesoro son las personas, no son las cosas. Dios nos da las cosas para servirnos y a las personas nos las da para amarlas. En el seguimiento de Jesús hay un salto cualitativo en el cual la renuncia no es un vacío, sino una vida multiplicada que se llena en centenares de rostros amados. Un dejarlo todo para tenerlo todo. En una relación al interior de una relación cualitativamente superior que abre posibilidades completamente impensables. ¿Cuál es el camino para pasar de lo imposible a lo posible? Esta es una pregunta que a muchos nos debe llegar al corazón. Y es que la clave está puesta en la primera frase de este relato, que dice así: cuando Jesús salía a ponerse en camino. Esto se trata del camino que lleva a la cruz, el que está haciendo Jesús. El ven y sígueme que Jesús dice al rico supone este mismo registro, entrar en el camino, punto donde Jesús se dio cuenta, en el que el rico no estaba dispuesto a negociar. El rico se aferró a sus seguridades, a su dinero, a su seguridad ética, pero
mis hermanos, tenemos que recordar que la seguridad es Jesús, no son las cosas, no es nuestra sabiduría, es la sabiduría de Dios, es Jesús quien es la completa seguridad. Jesús pone en el centro de su vida nueva seguridad, un vínculo personal que lo lleva realmente a la vida. Primero, mis hermanos, primero lo amó, luego le invitó, lo cual implicaba dejar todo por Jesús. Jesús, el camino, la verdad y la vida eterna. Lo que se pide es poner los pasos no detrás de las convicciones, sino de alguien, y ese alguien es Jesús. Y por eso le dice, sígueme. Lo que le faltaba a ese joven era Jesús. Jesús en su corazón, quien se resignaba absolutamente a dejarlo todo. En Jesús es quien se resignifica todo, mis hermanos, absolutamente todo. Cuando se camina con Jesús, la vida cambia, la visión de la vida cambia. Tú eres lo que te atrevas a dar, no lo que intentes acumular. Tú eres lo que intentes dar, no lo que te atrevas a acumular. Atrévete, mi hermano, a darte. Atrévete a dar tu vida, atrévete a dar tu corazón, atrévete a dar todo eso que Jesús te está pidiendo. No acumules nada, ni en tus manos, ni en tu corazón, ni en tus pensamientos. Solo lo que es de Dios. Mis hermanos, tenemos que ser comunión de rostros amados, por lo que tenemos que darnos con entusiasmo, y donde parezca que somos incapaces, Dios interviene y lleva nuestra plenitud, lleva nuestra existencia a una gran plenitud, porque Dios lo puede todo, mis hermanos, todo unido a Jesús. Híjole, siéntete responsable por tu vida y de la vida de los otros, de la vida de los hermanos, y Dios será garantía para siempre. Dios, por su amor y por su misericordia, nos invita a recibir la vida de la gracia, entrar en el reino, entrar en la vida eterna, que no solo es cuando yo muera. Es una vida en los valores del reino que nos lleva a la plenitud de nuestro ser. La plenitud es entrar en esa dimensión que me convierte en hijo de Dios, que me convierte en eso que Dios pensó cuando me creó. Eso se llama plenitud, mi hermano. Entrar en la vida eterna, donde los bienes materiales se quedan aquí en la tierra. No nos lo llevamos. ¿Para qué queremos un carro si la plenitud está en quien me fortalece, en quien me da la paz, en quien me está dando la vida y lo necesario para vivir? Despoja no solo tus manos, sino también tu corazón de todo aquello que se aferra a alejarte de Dios, para darles espacio, ese lugar en nuestra vida que es tan ajetreada, que es también tan rica en cosas, pero no necesitamos tanta riqueza como la riqueza que es la del Evangelio, la riqueza que es la de Jesús. No necesitamos solo comida, pan, sino que también necesitamos de toda palabra que sale de la boca del hombre. Necesitamos lo espiritual. Necesitamos de un hombre con un rostro, con ese rostro conocido
que tú sabes muy bien que con amor eterno te ama, que tú sabes que ese hombre que muchas veces ha sido criticado, se sigue dando por ti y por mí. Y es que Jesús y su Padre, Dios que está en el cielo, a través del Espíritu Santo, nos hablan de muchas maneras y lo podemos reflexionar con otro capítulo. Este es el capítulo 2 de San Lucas. Cuando Jesús nació, José y María estaban en busca de un lugar donde quedarse porque María estaba a punto de dar a luz y viene esta frase que puede calar en el corazón de todos los cristianos de todos los tiempos. No había lugar para ellos. No lo hubo. Para ellos, dice la palabra de Dios, que no hubo lugar para ellos, que posiblemente para otros sí lo había, tal vez puede que hubiera lugar para hasta los animales, pero para ellos no había un sitio en la posada. Y es ahí donde también podemos ver cómo hoy Dios nos invita, mis hermanos. Cómo Dios, a través de la Sagrada Familia, piden ese lugar. Piden ese lugar en casa, piden ese lugar en el corazón, piden morada en nuestra mente, en nuestro ser, en nuestra escuela, en nuestro trabajo. Piden un lugar. Es ahí donde podemos ver cómo hoy esa Sagrada Familia, ese mismo Jesús, busca ese lugar para poder manifestar su amor en tu corazón, en tu hogar, dejarnos mirar con amor, así como miró a ese joven rico. Y hagamos ese espacio para Él, para que sane, para que cambie nuestra vida, para que haga lo que es imposible para el hombre. Porque para Jesús nada es imposible. Todo es posible para Dios. Mi hermano, que hoy Dios nos dé eso que tanto necesitamos, porque Dios nos invita y Dios está dispuesto. Dios te dice, ven y sígueme. Pero suelta lo que traes en las manos, suelta lo que traes en el corazón, suelta lo que estás pensando y ábrete a ese momento de Él. Ábrete a esa experiencia y como el evangelista San Marcos ha estado queriendo decir quién es Jesús y en qué consiste seguir a Jesús. Déjate amar, déjate abrazar y déjate llenar de esa vida plena, de esa vida eterna. Mi hermano, déjate salvar. Que tengas un bendecido día. Que Dios te ayude en eso que tanto estás buscando. Y si es la voluntad de Dios, que hoy ese milagro que tanto estás esperando se cumpla en este día. Paz, salud, sabiduría, amor, entendimiento, fuerza para ti y para toda tu familia. Que tengan un bendecido día, mis hermanos.